La estructura básica de cualquier controlador programable está representada por las siguientes partes: fuente de alimentación, unidad central de procesos, sistema de entradas y salidas, terminal de programación y periféricos. La fuente de alimentación es la encargada de convertir la tensión de la red de 220 volts alternos a baja tensión de corriente continua, normalmente 24 volts, siendo esta última la tensión de trabajo de los circuitos electrónicos que componen el controlador. Usualmente, el PLC dispone de una batería conectada a la fuente de alimentación, lo que asegura el mantenimiento del programa en la memoria y algunos datos específicos en caso de interrupción de la tensión exterior. La unidad central de procesos es el auténtico cerebro del sistema. Se encarga de recibir las órdenes del operario por medio de la consola de programación y del módulo de entradas. Posteriormente, las procesa y envía las respuestas al módulo de salidas. En su memoria se encuentra residente el programa destinado a controlar el proceso. Sistema de entradas y salidas. Normalmente los sistemas de control se implementan utilizando un PLC, que a través de sensores obtiene la información de un proceso y mediante actuadores logra el comportamiento programado o deseado del mismo. La información recibida del proceso recibe el nombre de entradas, mientras que las acciones sobre éste se denominan salidas. Tanto las entradas como las salidas están aisladas de la CPU según el tipo de controlador que se emplee. Es habitual el uso de optoacopladores en las entradas y relés optoacopladores en las salidas. Las señales pueden ser de tipo digital o analógico. En ambos casos, existen rangos de tensión o corriente característicos, los cuales se encuentran especificados en las hojas de características de cada fabricante. Analizaremos a continuación los tipos de señales de entrada y salida. Entradas o salidas binarias o digitales. Son capaces de captar o generar señales que tienen únicamente dos estados diferenciados, por ejemplo, ausencia o presencia de un nivel de tensión, o discretas, y pueden provenir de elementos biestables, como microswitches, sensores inductivos, etc. Estas entradas o salidas se manejan a nivel de bit del programa del usuario. Entradas o salidas analógicas. Son capaces de captar o generar más de dos estados de una señal. Como el microprocesador trabaja con señales binarias, deberá existir en este módulo un conversor analógico digital que convierta las señales de entrada en señales binarias y un módulo de salida con un conversor digital analógico que convierta señales binarias en señales analógicas de salida. Estas señales se manejan a nivel de byte o palabra, 8 o 16 bits respectivamente, dentro del programa de usuario. Módulos de entradas. Es la información obtenida del proceso. A este módulo se unen eléctricamente los captadores o sensores, entre los cuales están los interruptores, finales de carrera, pulsadores, sensores de temperatura, microswitches, caudalímetros, sensores inductivos, capacitivos, magnéticos, ópticos, medidores de peso o de interferencia, entre otros. La información recibida en él se envía a la CPU para ser procesada de acuerdo a la programación residente. Este módulo posee un circuito electrónico de interfaz que evita la propagación de pulsos de rebote en los contactos, acopla los niveles de tensión y acondiciona las señales para reducir el efecto del ruido y de interferencias. Módulo de salidas. Este módulo es el encargado de coordinar las acciones finales sobre las máquinas. Tiene a su cargo la activación y desactivación de los actuadores, es decir, se encarga de aportar la potencia a la señal de salida. Puede comandar válvulas, variadores de frecuencia, relés, bobinas de contactores, dosificadores, lámparas, motores pequeños, etc. La información enviada por las entradas a la CPU, una vez procesada, se envía al módulo de salidas para que éstas sean activadas y a la vez los actuadores que están conectados a ellas. Este módulo posee un circuito electrónico de interfaz con el cual aísla los circuitos lógicos de los de carga. Terminal de programación. El terminal o consola de programación es el que permite comunicar al operario con el sistema. Las funciones básicas de este son las siguientes: transferencia y modificación de programas, verificación de la programación e información del funcionamiento de los procesos. Finalmente, analizaremos los periféricos.
Los periféricos no intervienen directamente en el funcionamiento del controlador, sin embargo, facilitan la labor del operario. Los más empleados son los siguientes: impresoras, cartuchos de memoria EEPROM, visualizadores y paneles de operación. Ciclo de funcionamiento de un controlador programable. Cuando se pone en marcha el PLC, se realizan una serie de comprobaciones relacionadas con el funcionamiento de las memorias, con las comunicaciones internas y externas, con los elementos de entradas y salidas y con las tensiones de la fuente de alimentación. Una vez efectuadas estas comprobaciones, y si las mismas resultan ser correctas, la CPU inicia la exploración del programa y reinicializa. Esto último si el controlador se encuentra en modo run o de marcha, ya que de estar en modo stop o de paro, aguardaría, sin explorar el programa, hasta la puesta en run. Al producirse el paso al modo stop, o si se interrumpe la tensión de alimentación durante un tiempo lo suficientemente largo, la CPU realiza las siguientes acciones: detiene la exploración del programa y pone a cero, es decir, desactiva, todas las salidas. Mientras se está ejecutando el programa, la CPU realiza en sucesivos intervalos de tiempo distintas funciones de diagnóstico. Cualquier anomalía que se detecte se reflejará en los indicadores de diagnóstico del procesador y, dependiendo de su importancia, se generará un código de error o se detendrá totalmente el sistema. El tiempo total del ciclo de ejecución viene determinado por los tiempos empleados en las distintas operaciones. El tiempo de exploración del programa es variable en función de la cantidad y tipo de instrucciones, así como de la ejecución de subrutinas. El tiempo de exploración es uno de los parámetros que caracteriza a un PLC y generalmente se suele expresar en milisegundos por cada 1000 instrucciones. Para reducir los tiempos de ejecución, algunas CPU constan de 2 o más procesadores que operan en forma simultánea y están dedicados a funciones específicas. También se puede descargar de tareas a la CPU incorporando módulos inteligentes dedicados a tareas específicas. A continuación, analizaremos las aplicaciones y ventajas de un controlador programable. Los controladores programables son ampliamente usados en procesos industriales, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: control de movimientos de máquinas, en prensas, estampadoras, trefiladoras, embutidoras, máquinas de soldadura, en procesos de manufactura en línea, tales como embotellado, embalaje, etiquetado, pesaje y dosificación, en procesos donde se requiera control lógico, como por ejemplo ascensores, hornos, bombas, semáforos, manejo de materiales, calderas, puentes grúa, centrales eléctricas, control de motores, subestaciones eléctricas, interruptores, protectores de alta tensión, en equipos hidromecánicos, hidráulicos y oleohidráulicos, para regulación en procesos físico-químicos, cuando el PLC está configurado con bloques funcionales PID, y en general los controladores son empleados en procesos o máquinas con restricción de espacio, o bien en procesos de producción periódicamente cambiantes, procesos secuenciales o combinacionales. En la actualidad, los controladores han encontrado aplicaciones no tradicionales, como por ejemplo la automatización de viviendas y edificios, el control de cultivos en invernaderos y el control de abonos en la tierra, entre otros. Entre las ventajas de los controladores programables es posible mencionar las siguientes: menor tiempo de elaboración de proyectos, posibilidad de hacer modificaciones sin costo añadido en otros componentes, mínimo espacio de ocupación, menor costo de mano de obra, mantenimiento económico, posibilidad de comandar varias máquinas con el mismo controlador, menor tiempo de puesta en marcha. Si el controlador es muy pequeño frente a la expansión del proceso industrial, puede seguir siendo de utilidad en otras máquinas o sistemas de producción.